le vamos a dar la palabra a otro compañero de largas caminatas y reflexiones, que es Pablo Bertinat. Decíamos al principio que es integrante del Taller Ecologista de Rosario, es además ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos, es director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional de Rosario, es docente, es investigador y trabaja temas asociados a la transición energética en el marco de los procesos de transformación social y ecológica. Colabora a su vez con diversas redes y movimientos sociales. Pablo, te damos la palabra, bienvenido. Buenas tardes, bueno, un gustazo, por supuesto, compartir este espacio con ustedes, Pato, Natalia, Horacio, Luis, con los compañeros de BP, que, bueno, siempre también son un faro en muchas de las cuestiones que miramos alrededor de las transiciones también en ese marco, ¿no? También voy a compartir en todo caso una pequeña presentación también para poder, perdón, un segundito que comparto, sí, un segundito, ahí está. Así arrancamos. Pero bueno, pero básicamente creo que se debe estar viendo ahí, ¿no es cierto? Pero se ve allí, ¿no es cierto? Por favor, si alguien me responde nada más para saber eso. Sí, pero se ve perfecto. Perfecto, bueno. Básicamente la idea era poder incorporar a las presentaciones de Luis y Natalia, en todo caso, algunas miradas de por dónde estamos pensando, cuáles debieran ser los ejes para pensar un proceso de transición energética, pero para eso, en todo caso, brevemente recuperar algunos aspectos del diagnóstico que estuvieron planteados en las presentaciones de Luis y Natalia, pensar brevemente qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que nos interesa cambiar, y pensar en todo caso cuáles pueden ser ejes de trabajo y por dónde plantearlo. Teniendo claro también que, bueno, que navegamos permanentemente en nuestras percepciones respecto a la inevitabilidad de algún nivel de colapso a nivel global vinculado a las condiciones que se están dando en el planeta, y por otro lado la esperanza y la convicción de construir en todo caso alguna respuesta desde abajo frente a eso. Y en ese marco la mirada que tenemos de la transición es una mirada, en todo caso, en tanto transición energética popular, asumiendo que no hay una sola mirada de la transición energética. Creo que Luis fue muy claro al mostrar, en todo caso, lo que implica los aspectos de una transición energética hipertecnológica o asociada a los niveles de consumo y estilos de vida actual. Entonces, en ese marco se requiere pensar otras características para un proceso de transición energética que en algunos momentos nosotros nombramos como transición energética popular, pero más allá de eso, pensar cuáles debieran ser los ejes para esto. Muy brevemente, entonces, ¿por qué cambiar? ¿Qué es lo que nos disgusta del modelo energético o del sistema energético actual? Sobre algunas ya se refirieron, no lo voy a hacer muy telegráficamente. Tenemos un sistema altamente fósil, altamente desigual, o sea, es un sistema fuertemente inequitativo, fuertemente concentrado, centralizado, es un sistema energético conflictivo, fuertemente conflictivo, o sea, desde las disputas geopolíticas más importantes de los últimos 200 años hasta los conflictos socioterritoriales, en la mayoría de los casos tienen involucrada la energía como uno de sus componentes. Es un sistema energético opaco, en el cual no se dan los procesos de participación ciudadana a la hora de tomar decisiones, etcétera. O sea, es un sistema energético excluyente, fuertemente neoliberal, básicamente, y como planteaba en algunos momentos Luis también, un sistema energético cada vez menos eficiente, o sea, cada vez necesitamos más energía para producir energía. En ese marco, en realidad nosotros no creemos que haya que cambiar en todo caso solamente la estructura de fuentes energéticas que utilizamos, sino en todo caso abordamos esta idea de que lo que necesitamos es un cambio sistémico, un cambio de sistema energético, entendido el sistema en definitiva como un conjunto de relaciones que vinculan al sistema humano entre sí, entre nosotros, con la naturaleza, y que en definitiva tiene que ver
con un conjunto de factores como los conflictos, las alianzas, las estrategias, la diversificación productiva, las demandas sectoriales, la distribución de la riqueza, la relación con la energía. Hay una cantidad de factores que hacen al sistema energético que creemos que deben ser abordados y que deben ser planteados íntegramente más allá de la necesidad o la condición necesaria pero no suficiente de cambiar o dejar el sistema fósil en cuanto a fuente energética. En ese marco asumimos la idea de la energía como un patrimonio y como un derecho, pensando en la manera que pensaba o que piensa Gudina respecto a estas cuestiones, desde una mirada tal vez de lo que él plantea la sustentabilidad fuerte, contraponiendo la idea de la energía como una mercancía a la idea de la energía como un patrimonio, como un derecho, como un patrimonio en tanto algo que nos es legado, algo que legamos a las generaciones futuras, y también pensado en esta idea también de construcción social de la energía como un derecho o del derecho a la energía. Y en ese marco, disputando claramente la idea de las políticas energéticas como una política sectorial de las políticas de desarrollo, esa mirada convencional, en todo caso, que en algún momento fue un avance respecto a las miradas neoliberales, pero que fue en su momento un avance planteado por CEPAL, en su momento respecto a esta idea de en la disputa con la mirada neoliberal de plantear la energía como una política, o las políticas energéticas como una política sectorial de las políticas de desarrollo, en donde un país en todo caso pensaba cuál iba a ser su política de desarrollo, qué iba a producir, qué no iba a producir, y como una política sectorial planteaba la energía que iba a ser necesaria para esas políticas. Hoy la energía, tal cual lo planteó Luis, es la restricción. O sea, en realidad no podemos pensar en cualquier modelo de desarrollo, sino que básicamente tenemos que adaptar nuestro modelo de desarrollo, nuestra estructura productiva a la disponibilidad que tenemos de energía, no solo a la disponibilidad que tenemos de energía y de recursos, sino a la disponibilidad de los sumideros o al colapso de los sumideros que en definitiva están soportando los impactos de ese modelo energético. En ese marco, pensar en transiciones es pensar en grises, en barro, en procesos que seguramente van a ser procesos de avances y de retrocesos, que seguramente van a ser procesos en los cuales vamos a tener que convivir en la construcción de un nuevo modelo energético, un nuevo sistema energético, con situaciones que seguramente van a tensar las disputas geopolíticas, las disputas de poder, las disputas socioterritoriales, pero que necesariamente debemos abordar y debemos avanzar. Y en ese marco, tal vez la única guía que tenemos es el diagnóstico y a dónde queremos ir, y posiblemente haya que pensar en ese proceso y en ese camino por dónde avanzar. Nosotros trabajamos en esa línea sobre 5 o 6 líneas de trabajo sobre las cuales pensar, en todo caso, cómo pensar este proceso de transición energética concreta, ¿no? En ese sentido. En ese marco, uno de los primeros ejes que planteamos claramente es la posibilidad de avanzar en un proceso de desmercantilización del sector energético. Esto implica básicamente disputar la centralidad de los mercados para resolver las necesidades, la idea de poder concebir la energía como parte de los comunes, de recuperar la idea de la energía como una herramienta, no como un fin en sí mismo, y que en definitiva tenga que ser protegido desde lo común, tenga que ser protegido desde lo público. Y en ese marco pensamos, bueno, claramente hay mucho, yo en la mayoría de las diapositivas que pusimos la idea y algunas cuestiones que tienen que ver con medidas concretas sobre las cuales trabajar. Bueno, claramente en América Latina y en nuestro país tenemos que avanzar claramente en derogar toda la normativa neoliberal privatizadora del sector energético. Claramente no podemos pensar en un sistema energético distinto teniendo todavía vigente todas las leyes de privatización de los 90 en el sector energético, y que claramente deben ser derogadas y debe plantearse un nuevo régimen, en definitiva, de manejo alrededor de la energía. Esto implica volver a la lógica de las integraciones de las cadenas con una lógica social, con una lógica física y no con una lógica de mercado, implica revisar todas las estructuras de subsidio, y implica analizar las externalidades, en definitiva, aunque la palabra en sí nos haga ruido, etcétera, etcétera, implica desarrollar nuevas normativas, nuevas herramientas legales, pero básicamente implica también poder recuperar
la idea de recuperar la energía para lo público. Y esto implica también a esta altura de la vida repensar qué significa lo público, aceptando que no estamos planteando lo público como lo clásico estatal solamente en todo caso, sino recuperar lo público como lo cooperativo, lo comunitario, lo colectivo, etcétera, en el manejo y la gestión de la energía, en tanto también servicio público y derecho. El segundo eje tal vez de la transición energética, que tal vez es uno de los ejes tal vez más difíciles, más complejos, de más largo plazo, es tal vez el más importante de alguna manera, que implica cómo construir socialmente mecanismos, procesos, formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Esto es claramente una construcción cultural que debemos hacer, pero es una construcción que no va a ser la sociedad de consumo tal cual la conocemos. Esto claramente, si no es hegemonizado e impulsado por los sectores populares, la idea de construir una forma de vida que requiera menos materia y energía va a ser inviable la posibilidad de un cambio de sistema energético o de una transición energética que realmente atienda a toda la emergencia que planteaba Luis en un principio y a todos los ejemplos concretos que planteaba Natalia de los impactos del sistema energético actual. Y esto implica desde medidas muy pequeñas hasta medidas más amplias, como podrían ser las normativas de obsolescencia programada, análisis del ciclo de vida de productos, prohibir publicidades de determinados productos, o sea, desarrollar, por supuesto, cadenas cortas de producción local, redes de consumo. Claramente estas son medidas que pueden apuntar en definitiva a fortalecer la construcción de otra cultura de vida que requiera en definitiva, o que nos permita en definitiva alcanzar la felicidad con menos materia y energía. En la medida, esta tal vez es la lucha de largo plazo, pero en la medida en que no podamos avanzar en un camino en este sentido, que podamos ir de alguna manera monitoreando, etcétera, y avanzando, va a ser muy difícil lograr, en definitiva, poder tener un cambio de sistema energético. El tercer punto que incluimos habitualmente en las discusiones sobre transición es la idea de que la energía es una herramienta clave para la redistribución de la riqueza, ¿no? Y que a través de la energía podemos redistribuir riqueza. Redistribuir, en tanto sacar de un lado, poner en otro. Y esto es en una emergencia como la actual, que implica altísimos niveles de pobreza energética en América Latina, incrementados por el coronavirus, por toda la pandemia que estamos viviendo. Esto plantea también un elemento que tiene carácter de urgente también, porque implica también atender la emergencia de la pobreza energética hoy, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural de todo nuestro continente y en particular de nuestro país. Y esto implica, en definitiva, establecer esto como establecer a la energía, establecer las herramientas vinculadas a la energía como una herramienta de redistribución, y esto implica establecer cuotas máximas y mínimas de energía, vincular las políticas de hábitat con las políticas energéticas, restringir usos suntuarios de la energía, una cantidad de medidas sobre las cuales debiéramos avanzar para pensar, en definitiva, en esta idea de que la energía puede ser una herramienta, un mecanismo que nos permita, en un contexto de desigualdad mayúsculo como es el que vivimos en el continente, poder avanzar en la redistribución de la riqueza. El tercer punto, tal vez, en este caso, puede ser el más técnico. Claramente tenemos que dejar los fósiles, claramente tenemos que ir a fuentes renovables. Sabemos que, y sobre esto hizo referencia Luis también, que hay grandes discusiones sobre renovabilidad, no renovabilidad, sustentabilidad, no sustentabilidad, pero claramente es indispensable pensar en donde el centro tiene que ver con la reducción de la cantidad de energía utilizada, básicamente la eficiencia, la eficacia, el uso racional, que en definitiva está, que también suele ser una trampa, suele tener, digamos, miradas tramposas también, pero que implique realmente monitorear el descenso neto de la utilización de energía en cada una de nuestras regiones y planeta, porque es el único camino viable. Hoy claramente no quedó planteado anteriormente las energías renovables. Pueden ser renovables, pueden estar disponibles, no están disponibles los materiales, no están disponibles muchos de los procesos necesarios para poder avanzar en una renovación de la matriz energética sosteniendo la misma curva de crecimiento de utilización de energía. Y en ese marco pensar en estas cuestiones. Hay muchos ejemplos que se me ocurren sobre esto, tal vez algunos ejemplos los podemos plantear para el debate, porque claramente, por ejemplo, un tema muy, muy interesante de analizar es lo que ha ocurrido en Argentina con la asociación
de fabricantes de autos en Argentina en virtud del avance del litio y los autos eléctricos en el mundo. Lo podemos comentar después en el debate, pero es un ejemplo claro de cómo actúa la industria, en particular corporativamente, frente a estas cuestiones, tratando de sobrevivir más allá de la sobrevivencia del planeta. En ese marco, pensar en metas de abandono de los combustibles fósiles, en metas de reducción de utilización de energía, claramente son los elementos con los cuales debiéramos avanzar en este proceso. Claramente, el punto siguiente es el cambio del modelo productivo. Claramente debemos pensar en las próximas décadas qué sectores industriales debieran desaparecer directamente de la faz de la Tierra. Claramente, el sector de producción de vehículos de combustión interna, por ejemplo, debieran desaparecer rápidamente. Claramente no podemos ir como planteó también Luis, no podemos suplantar esos 1.200 millones de autos de combustión interna en autos eléctricos, claramente, pero hoy en día requiere el abandono por lo menos de determinados sectores industriales y debiéramos pensar en las políticas de subsidios, etcétera, sobre todo ahora, a la hora de salir de la pospandemia, en la cual muy probablemente avance la idea de este New Deal en definitiva y de una salida desarrollista de la pospandemia, en donde posiblemente se incentive todo lo del desarrollo material en nuestros países y que implique en definitiva un recrudecimiento del desarrollo material en nuestros países en la pospandemia, que lo hemos vivido básicamente cuando fue la crisis del 2008-2009 con los gobiernos progresistas, cuando frente a la crisis la alternativa fue una alternativa desarrollista que implicó graves conflictos socioterritoriales por represas, por minería en el continente, de la mano en su momento de los gobiernos progresistas en la región. Entonces, esto requiere grandes discusiones respecto a estas cuestiones para poder replantear, pero creemos que hay que discutirlo también muy en concreto, sector por sector, pensar a dónde van los subsidios industriales, qué tipo de subsidios debemos pelear, cuáles no, cuáles debemos combatir, etcétera, para poder plantear cómo, en definitiva, logramos de alguna manera desmaterializar el crecimiento económico. En este sentido, creemos que hay que trabajar sector por sector, punto por punto, y hay que dar disputa en cada uno de estos. El otro punto que para nosotros es central en un proceso de transición es el desarrollo o sea, en definitiva, lo que queríamos poner acá es básicamente cómo avanzamos en procesos de democratización energética. Y esto tiene que ver, o por lo menos nosotros alentamos o vemos una posibilidad de desarrollo desde la construcción de las políticas energéticas locales, que nos da la impresión de que la posibilidad de apropiarnos localmente de las políticas energéticas, de rediscutir en nuestras comunas, ciudades, etcétera, qué se hace con la energía, qué se consume, cómo se puede generar, cómo se distribuye, etcétera, nos presenta una oportunidad vuelvo a repetir, de apropiarnos de las políticas energéticas, de construir políticas energéticas locales, de construir participación ciudadana frente a esto, de construir modelos de gestión social de la energía que nos permita avanzar en alguna medida en un contexto de política energética que en general está centralizado y puesto en manos de los gobiernos nacionales. Disputar esto de lo local nos parece que es clave y que brinda o presenta una posibilidad que debiéramos aprovechar. Finalmente, un tema clave que se refirió Luis, se refirió Horacio al principio también, respecto a las tecnologías. Claramente tenemos que pensar en una división taxativa, tal vez, o sea, respecto a las tecnologías. Debemos pensar en tecnologías para resolver problemas sociales o tecnologías para obtención de lucro, ¿no? Esa es la gran disputa que tenemos alrededor del sector tecnológico, por lo menos en nuestros países, ¿no? Entonces ahí poder apostar, fortalecer la idea de los desarrollos tecnológicos societarios, el desarrollo, si se quiere, tecnológico de la sociedad, social de la tecnología, y en definitiva el poder pensar en suscribir o apoyar aquellos desarrollos tecnológicos que estén apuntados fundamentalmente a resolver problemas sociales, creo que es uno de los temas centrales, y en ese marco debiéramos pensar. Finalmente, cierro con esto, pero en realidad era solamente para reforzar lo que decía Luis. Esto es totalmente convencional, es Irena planteando que si quisiéramos avanzar en no superar los 2 grados sobre temperatura al 2050, debiéramos
estar utilizando en el año 2040 la mitad, menos de la mitad de los barriles de petróleo que utilizamos antes de la pandemia. En el peor momento de la pandemia, llegamos a bajar de 100 millones de barriles por día a 70 millones de barriles por día, con el mundo prácticamente parado en cuanto al transporte. Sin embargo, tendríamos que bajar a 40 para poder atender a las condiciones climáticas. Esto es inviable, claramente, bajo el sistema actual de producción y consumo, con lo cual requiere toda esta discusión. Y requiere esta idea de recuperar, en definitiva, la idea de la energía como una herramienta para satisfacción de necesidades humanas en un contexto de recursos finitos, hablando de recursos y sumideros, y de desigualdades o inequidades. Recuperar esta idea central, y esto implica, en definitiva, poder avanzar en la construcción social de la energía como derecho. Y esto es una construcción social, claramente, es un proceso que debemos avanzar y en cual debiéramos trabajar para poder avanzar realmente en un proceso de transición energética popular frente a los embates que vamos a tener, que estamos teniendo, que vamos a tener de un proceso de transición energética corporativa de mano de las empresas fundamentalmente transnacionales que pretenden ser las ganadoras en este proyecto, en este proceso de transición energética hacia las renovables, manteniendo un sistema energético excluyente, conflictivo, concentrado, centralizado. Y frente a eso, pensamos que esta idea de recuperar esta idea de la energía es central para pensar en un proceso de transición. Muchas gracias.